Ahora sí. Pueden ir tomando apuntes en su cuaderno y si tienen duda abren su micrófono y me dicen, profe, pare que no entiendo, ¿lo puede volver a explicar? Y yo lo vuelvo a explicar. Ya que eso es la idea de esta modalidad Zoom, para que podamos en el momento ir resolviendo dudas. Porque a veces en el correo, claro, usted me envían dudas y yo trato de respondérsela lo más pronto posible, pero a veces se juntan tantos correos de tantas cosas que a veces se pierden un poquito o uno se demora más en contestar al haber tantos correos. Ahora que somos un poco más chiquillos, y eso es muy bueno, vamos a dar comienzo a esto. Desde marzo hasta esta fecha, que es 25 de mayo, hemos estado viendo un tema que se ha repetido bastante, ¿ya? Y ya con esto quiero dar paso a otro tema al final de esta clase. Hemos estado viendo durante estos meses, que ha sido bien complejo y entiendo la dificultad que todo ello conlleva, hemos estado viendo lo que es el liberalismo y la república, el republicanismo podríamos decir. Y cómo todo eso se da durante el siglo XVIII, o sea, durante el siglo XIX, perdón, entre el 1800. Todo eso es lo que hemos estado viendo hasta esa fecha. Entonces, lo que voy a hacer en esta clase va a ser lo siguiente. Por eso, si es que nos quedamos cortos de tiempo, ustedes vuelven a ingresar al mismo link. Tampoco me quiero extender mucho, ¿ya? Y si tienen dudas, por favor, me lo dicen en el momento, ahí abren el micrófono, no hay problema. Lo que quiero hacer entonces es hacer un breve repaso de lo que vimos, muy breve, y luego dar inicio a lo que vamos a ver en esta clase y la clase de la próxima semana. Porque ¿qué es lo que va a suceder, chiquillos? Nosotros todas las semanas vamos a ir teniendo clases, ¿ya? Se va a realizar un horario. Bueno, eso igual se lo tiene que informar mejor su profesor jefe, pero vamos a tener un horario de conexión. Entonces la idea es que ustedes se vayan formando un hábito de que, no sé, voy a decir una fecha X, el miércoles a las 11 de la mañana hay clases de historia y yo sé que todos los miércoles a las 11 va a haber clases de historia. Entonces, esa es lo que se busca con eso, ir formando un hábito, entonces eso nos va a permitir poder ir resolviendo dudas y poder quizá ir avanzando un poco mejor dentro de todo esto. Y eso se puede complementar con alguna guía, una actividad breve, ahí va a criterio del profesor. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de las clases anteriores. Por favor, si no entienden algo, me dicen y lo volvemos a ver. Ya, acá estoy compartiendo la pantalla, espero que se vea bien. Por ejemplo, hemos estado viendo algunos principios liberales y republicanos. ¿Y por qué soy catete en esto? Porque esto como que en verdad es la base para trabajar todo lo que se viene de aquí en adelante. Ya incluso lo que van a ver en segundo medio, en tercero y cuarto medio. Entonces los principios liberales, chiquillos, que se relacionan mucho con lo que ocurre en la actualidad, está marcado por 4 principios fundamentales, y estos son fundamentales y de verdad siguen hasta la actualidad, es decir, lo que se originó en aquel tiempo sigue presente hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Y cuáles son esos principios? Es la soberanía popular, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la soberanía popular? Ya de todas formas voy a subir este PPT al Classroom, para que no se demoren todo el tiempo en escribir lo que está acá, sino que vayan anotando los apuntes de la propia clase, ¿ya? Entonces la soberanía popular, chiquillos, ustedes se preguntarán qué es, o algunos ya lo sepan. La soberanía popular es cuando la gente escoge a sus representantes políticos, es decir, cuando la gente va a votar, cuando la gente va a sufragar, que es lo mismo que votar. Eso es la soberanía popular, es decir, que el poder reside en el pueblo, que el poder de que alguien salga electo como presidente, como diputado, recae directamente en el poder que tiene el pueblo mediante su voto. Eso es la soberanía popular. Entonces, podríamos decir que si un presidente no es elegido mediante el voto, no tiene una soberanía popular, porque no es elegido mediante el pueblo. Y eso sigue hasta el día de hoy, pero eso se originó en el siglo XIX y ha transcurrido muchos años en donde se ha ido abriendo la soberanía popular, porque en el siglo XIX el voto no era para todas las personas, ¿ya? Incluso recién en 1945 aproximadamente en Chile se le da el voto a la mujer. Entonces podemos ir viendo que ha ido abriéndose esta gama de la soberanía popular hasta el presente, ¿ya? Otro principio liberal que va a surgir en este periodo, en el siglo XIX, va a ser la separación de poderes. Quizá esto ustedes ya lo saben, pero lo vamos a volver a ver. La separación de poderes tiene relación con que existe un poder ejecutivo, un presidente, un poder legislativo, el Congreso, un poder judicial, que son todos los tribunales de justicia.
Esa es la separación de poderes. ¿Y por qué se les dice así? Porque lo que se busca es que cada una de estas actúe de forma autónoma, es decir, que el presidente se ocupe de las cosas referentes a lo que es ser presidente o presidenta, que el Congreso se preocupe de formular leyes y que el presidente no venga a intervenir acá en las leyes. Lo que se busca es una autonomía entre cada una de estas instituciones y que la justicia haga su pega y que no se involucre lo que es el Congreso, el presidente, porque pueden haber conflictos de interés, ¿ya? Entonces lo que se busca es que cada institución, el presidente, el Congreso y los tribunales de justicia actúen de forma autónoma. Luego otro principio es el constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Ya acá voy explicando brevemente, pero si quiere profundizar más va a estar acá el PPT. El constitucionalismo, chiquillo, son las normas que van a regir un país. Todos los países tienen constitución. Y ustedes se darán cuenta que la constitución que se creó en el siglo XIX, esta idea, sigue muy vigente hasta el presente. Incluso algunos hablan, si lo llevamos a Chile, de cambiar la constitución. Ya, entonces, de ahí viene la idea de que la Constitución es la base más importante de un país. ¿Por qué es la base más importante? Porque fija las normas que nos rigen a todos. Está por encima de todos, incluso del propio presidente y Congreso, porque es lo más importante de un país. Ahí están las bases, y por eso se le dice que es la ley madre de todas las leyes, la gran ley que va a reunir todas las otras leyes más pequeñas. Y después vienen los derechos civiles, que básicamente es que el Estado tiene que respetar los derechos de las personas, ¿ya? ¿Y dónde se respetan los derechos de las personas? En la Constitución. Si usted va a la Constitución de cualquier país, vamos a colocar de ejemplo la de Chile, se va a un apartado, van a decir que el Estado chileno debe garantizar los derechos de las personas, las libertades, la libertad de expresión, de conciencia, y así sucesivamente. Entonces, todos esos principios, chiquillos, son del liberalismo y del republicanismo, que buscan básicamente organizar esta sociedad, este nuevo Estado, y que también se puede dar en forma de democracia, como lo estamos viviendo hoy en día, aunque algunos cuestionen la democracia que se está dando hoy en día en Chile. No sé si hasta el momento tienen dudas, chiquillos, esto es lo que hemos estado viendo desde marzo. Incluso alcanzamos a ver algunas cosas en las pocas clases que tuvimos. Si no tienen dudas, ¿no? Ya, me es bastante extraño hacer clase en esta modalidad, ¿ya? Y si voy muy rápido me dice. Ya, esto es de la clase anterior. ¿Y por qué lo coloqué acá? Porque quiero sintetizar muy brevemente en caso de que a alguien quizás no le haya quedado claro. Es así que durante el siglo XIX, en 1800, chiquillos, van a aflorar, se van a expandir estas ideas liberales que vimos, y republicanas, pero se van a expandir no solamente por Europa, sino que se van a expandir también hacia América. Y estas ideas van a chocar muy fuertemente con las monarquías que estaban en ese tiempo. Si alguien no recuerda qué es una monarquía, la monarquía es cuando hay un rey, hay una corona. Eso es una monarquía, ¿ya? Entonces, estas ideas van a chocar con la monarquía, porque la monarquía es muy distinta al liberalismo. La monarquía lo que nos dice es que, claro, hay un rey que no es elegido popularmente. ¿Sí? Que no es elegido popularmente por la gente y que puede estar muchos años ahí gobernando sin que nadie lo cuestione. Entonces eso es la monarquía, que va a chocar con estas ideas liberales. Pero estas ideas van a ir agarrando fuerza, se van a ir expandiendo y van a llegar a América. Uno de los países que va a tomar un ejemplo como el liberalismo va a ser Estados Unidos, que va a ser el país en lograr su independencia en América Latina. Pero esto va a ser muy importante porque todos los países latinoamericanos van a ver en Estados Unidos un ejemplo, van a decir, pero ¿cómo si Estados Unidos se independizó? ¿Cómo nosotros no lo vamos a poder hacer igual? Entonces, todas estas ideas liberales que aparecen acá en el PPT van a impactar muy fuertemente en América. Y es así como en América, que estaba gobernada, colonizada por los españoles hace mucho tiempo atrás, desde que llegaron en el 1500, está gobernada por los españoles, van a empezar a cuestionar el poder español. Van a decir, pero ¿por qué tenemos que dejar gobernarnos por un poder que tampoco responde a las necesidades que nosotros queremos, que no nos da autonomía, que no nos da independencia? ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos el ejemplo de Estados Unidos? Entonces es así que todos los países latinoamericanos casi
progresivamente, simultáneamente en el tiempo, van a empezar a independizarse de la colonia española, ¿ya? En el PPT de la clase anterior, al final del PPT le incluía un mapa donde salían las fechas de independencia de cada país. A mí no me interesa que se la aprendan, ¿ya? A mí me interesa que entiendan que fue un proceso simultáneo. ¿Qué quiere decir simultáneo? Que fue casi corridito en el tiempo cada una, ya no fue mucha la diferencia de años. ¿Y por qué fue eso? Porque todas tomaron como ejemplo lo que sucedió con la Revolución Francesa y Estados Unidos y empezaron a cuestionar el poder de la colonia, de la corona española. Y es así como se van a formar estos estados independientes, en donde, Profe, ¿sí? que tenía una duda porque usted dijo que la monarquía era solamente uno, o sea, no tiene separación del poder en el Estado. Algo así. Exacto, muy bien, Nicolás. La monarquía, como dice ahí su compañero, no tiene separación de poderes. El poder se concentra en una sola persona. Entonces, por eso va a chocar tan fuerte con el liberalismo, porque el liberalismo va a traer otra idea. Va a decir que tiene que haber un ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿ya? Y que el poder es autónomo entre ellas. Es decir, el poder no se concentra en una persona, sino que se divide en tres instituciones. Mientras que en la monarquía el poder se va a concentrar en una sola persona. Entonces esa persona va a tener tanto poder que incluso puede gobernar de forma para sus propios intereses, ¿ya? Entonces, lo que se busca con estos tres poderes es que el poder no se concentre en una persona y por ende no hayan conflictos de interés, ¿ya? Cosa que se puede dar también, pero no tanto como es la monarquía. Muy bien ahí, Nicolás. Gracias por ese comentario. Entonces, todas estas ideas liberales que van a chocar con la corona española van a llegar a América Latina y van a formar estos movimientos independentistas, que van a ser muy graduales en el tiempo, simultáneos en el tiempo, donde van a dar paso a la construcción de estados-nación, ya que es lo mismo que decir países independientes. Entonces, acá les quiero compartir también en la misma diapositiva, que es de la clase anterior. Estoy haciendo una breve síntesis para los que se están incorporando. Entonces, es así como se rompe este lazo que iba desde el 1500 con los españoles, ¿ya? Y se empiezan a formar estos estados independientes. Pero ojo, y aquí es muy importante, y si tienen dudas, por favor, díganmelo, estos estados independientes, estos nuevos países, podríamos decir, que se van a formar en América, entre ellos incluye Chile, Argentina, Perú, Bolivia y así sucesivamente, van a tener que reafirmar también su identidad. Porque al conformar un nuevo país, ya, se van a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Como un meme, como anda dando vuelta por ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, van a cuestionarse mucho el cómo organizar este nuevo país, ¿ya? Tanto tiempo dominado por la corona española y ahora les toca a ellos gobernarse, ¿cómo lo van a hacer? Entonces una base muy importante de la cual van a colgarse estos nuevos países, estos nuevos gobiernos, va a ser mediante el nacionalismo, que está en la diapositiva de la clase anterior. ¿Por qué es tan importante el nacionalismo? Porque les permitió a estas personas que empiezan a gobernar estos nuevos países, los criollos, la élite gobernante, que empiezan a gobernar estos nuevos países, les da una herramienta fundamental, porque el nacionalismo permite entregar una identidad nacional, permite que la gente se sienta parte de esta patria, porque ojo, y aquí les voy a recomendar más adelante un capítulo de una serie para que la vean. Por ejemplo, las personas que movilizaron la independencia eran personas de la élite, es decir, eran personas que tenían poder económico, poder político, poder social, ¿ya? A eso se refiere con la élite. Pero esas personas pelearon por la independencia por sus propios intereses, ¿ya? Pero no incluyeron dentro de su independencia a las capas más populares de aquellos tiempos, es decir, la gente que era más popular, la gente del pueblo, no tenía idea de lo que estaba pasando, de que Chile dejara de ser corona española y que ahora pasara a una élite gobernante nueva, que eran los criollos. Para ellos era prácticamente lo mismo, no había diferencia, porque nunca fueron incluidos dentro de esa reclamación de independencia, nunca fueron incluidos en la organización inicial de este país. Entonces es ahí donde estos criollos, esta élite gobernante nueva, va a empezar a cuestionarse, va a decir, ya, pero ¿cómo lo incluimos ahora a ellos? ¿Qué hacemos para que ellos se sientan parte de este nuevo país? Entonces es así que se agarran del nacionalismo, empiezan a
expandir esta idea de que la gente se sienta parte de la nación, de que sienta un amor a la patria, ¿ya? Entonces, eso es básicamente el nacionalismo, es amor a la patria, incluso el llegar a pelear por la patria, ¿ya? Entonces, todos esos sentimientos nacionalistas se lo van a intentar inculcar a la gente. Colocando un ejemplo de nacionalismo que promueve el Estado, porque el Estado hasta el día de hoy promueve el nacionalismo, porque busca la unidad de la población, ya que todos se sientan parte de Chile, son, por ejemplo, las fiestas patrias en los colegios, ¿ya? Eso se hace con la finalidad de que la gente de honores honre a la patria, celebre a la patria. Y eso es una expresión muy grande del nacionalismo. Las clases de historia también, ¿ya? Entonces, todo eso forma parte del discurso que quiere expandir un Estado, un país, para que la gente se sienta parte de ese país. Porque si la gente no se siente parte de ese país, ¿cómo va a poder gobernar un país, un Estado? No va a tener poder. Entonces, la única forma de tener poder y gobernar es mediante esa herramienta del nacionalismo, que la gente se sienta parte del país y se comprometa con el país. Eso, chiquillos. Entonces, todo esto fue un desafío para la aristocracia criolla de aquel tiempo. Para quien no sepa, la persona criolla es aquella persona que es hijo de españoles, pero que es nacido acá en América. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo van a haber muchos que van a ser, quizás, claro, hijos de españoles, pero que ellos nacieron en América. Y esas personas que claramente tenían poder político y económico son las que van a llevar a cabo la independencia en cada uno de los países latinoamericanos. Entonces van a tener el desafío de conformar esta nueva nación y que la gente se sienta parte de esta nación y que no los cuestione tampoco, ¿ya? Que no los cuestione, que no los critique. Hasta el momento ahí todo bien. ¿Tienen dudas? Me dicen. ¿No? Ya. Voy a seguir avanzando. No me quiero alargar mucho en esto. Y bueno, algo que me faltó señalar de acá al final es que, por ejemplo, todo Estado está compuesto por una nación. ¿Qué es la nación? La nación somos todos nosotros, chiquillos, ¿ya? La nación es una comunidad, podríamos decir los chilenos. Esa es la nación, es la identidad de un país. Entonces, ahí yo les definía bajito lo que es nación y lo que es territorio, porque una nación busca que todos nos sintamos parte de este país, que todos nos sintamos chilenos, ¿ya? Si lo aplicamos a Chile. Y eso nos hace también diferenciarnos de otras personas, es decir, ya, nosotros somos chilenos y los otros, ya, son argentinos, peruanos, bolivianos, son distintos a mí porque tienen otra cultura. Eso es lo que busca la nación, que tú te identifiques con el país en el cual estés y al identificarte como chileno o argentino o peruano o boliviano, estás también viendo como un otro, como alguien distinto a la persona que viene de otro país. Cosa que llevado al extremo puede llegar a discursos nacionalistas muy grandes y muy xenófobos, ¿ya? Muy racistas, podríamos decir. Entonces, de todo esto se va a nutrir la conformación de estos nuevos estados, del nacionalismo, de este sentimiento, este amor a la patria, que la gente se sienta parte de este país, y de la nación, es decir, que exista una comunidad, un pueblo, en donde el gobierno tenga poder, donde el gobierno se vea reafirmado en su quehacer, ¿ya? Si tienen duda, abren el micrófono y me dicen nomás. Esto es una síntesis. Entonces, es así como se va a conformar ese Estado-Nación, que va a estar compuesto por un territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país tiene un pedazo de tierra, ¿cierto? Tiene un pedazo de tierra que tiene límites, que tiene fronteras, ¿ya? A eso se refiere que está compuesto por un territorio, pero no solamente se refiere a eso, que tiene frontera y que tiene límites, que es lo primero que tiene que hacer un país, porque si no fija límites, van a haber ahí disputas de territorios. Es como cuando usted se cambia de casa o llega a un lugar nuevo. ¿Qué es lo primero que hace la gente? O decide la pieza, el lugar que más le gusta, incluso hay como que marca un territorio, una frontera, ¿cierto? Acá sucede lo mismo con los países, pero aplicado como a una escala más grande. ¿Qué entonces lo que hacían? Componen este nuevo territorio que va a tener frontera, que va a tener límites, ¿ya? Pero no solamente hace referencia al territorio, sino que también hace referencia a la diversidad de personas que están dentro de ese territorio, ¿ya? Por ejemplo, en un mismo territorio pueden haber, chiquillos, distintas identidades y culturas.
A eso se refiere también, que no solamente un pedazo de tierra que tiene límites, que tiene todo eso, sino que también forma parte de algo más grande en donde hay gente que piensa distinto, gente que tiene distintas identidades. Y esto es lo que les decía en la diapositiva anterior, que es así como el Estado, para unificar su territorio, porque en un territorio pueden haber personas que piensen A, que B, que C, que C, que D, y así sucesivamente, muchas ideas dentro de un mismo territorio. La única forma de unir todo eso y que la gente no cuestione el poder y se sienta parte del país y sienta un amor por el país es mediante el nacionalismo. ¿Ya? No sé si se va entendiendo esa idea, espero que sí, y si no, por favor háganmelo saber para volver a explicarlo, ¿ya? Entonces se da este discurso nacionalista que busca unir a la población de un país. Y esa herramienta es la que va a utilizar este nuevo Estado. Si lo aplicamos a Chile, este nuevo Estado chileno, para unir a la población, sobre todo a las clases más bajas, las clases populares, porque no sabían lo que estaba ocurriendo, para poder incluirlas dentro de este discurso oficial del gobierno. Y aquí ya empezamos con lo nuevo, chiquillos, y esto es muy importante recalcar, porque finalmente, ya, la gran mayoría de las naciones latinoamericanas, los países latinoamericanos, van a lograr su independencia, ya, van a lograr sacarse el yugo español, la corona española, que cargaban hace mucho tiempo, pero ojo, esta independencia, como yo les decía, no terminó con las diferencias sociales, no es que, todo bonito, rico, buena onda, no. Al contrario, se generaron mayores diferencias en algunos casos. Como yo les decía, por ejemplo, ya, estaban los criollos, que son los que llevaron a cabo, movilizaron esta independencia, pero finalmente la gente del pueblo, del bajo pueblo, donde se incluían a los mestizos, a los indígenas, a los esclavos negros, ellos prácticamente seguían su vida igual, no cambiaron sus condiciones de vida, el esclavo seguía siendo esclavo, el mestizo seguía siendo tratado como mestizo, ya el indígena seguía siendo tratado como indígena, es decir, siendo reprimido, quitándoles territorio. Entonces, si se dan cuenta, las condiciones de vida de aquellos, ¿ya? No cambiaron mucho. Entonces ese es el desafío que va a tener esta élite criolla, esta nueva élite gobernante, de que van a tener que tratar de integrarlos a su discurso, ¿ya? A su visión de país. Y que obviamente estas personas, los mestizos, los indígenas y los esclavos negros, no se subversionen, es decir, no cuestionen el poder. Entonces finalmente toda esta independencia no va a terminar con esas diferencias sociales. En algunos casos se va a aumentar mucho más. Entonces acá les tengo una pregunta, por si pueden abrir su micrófono, que básicamente es la siguiente. La independencia de los países latinoamericanos, entonces, chiquillos, ¿significó un cambio en la vida de aquellos, en la vida de los mestizos, de los indígenas y de los esclavos negros? ¿O quienes se vieron beneficiados también de esa independencia? Para ver Los si que más se beneficiaron fueron los mestizos y los indígenas, los ¿o que no? más se beneficiaron. Por ejemplo, ahí Nicolás, creo que lo entendió al revés. Por ejemplo, los que más se beneficiaron de toda esta independencia latinoamericana fueron los criollos, los hijos de los españoles que nacían en América. Esos son los criollos. Ellos se beneficiaron mucho de todo esto que estaba ocurriendo porque finalmente eran ellos los que tenían el poder político y económico del país. Creo que esto se va a acabar en cualquier momento. Vuelven a ingresar al mismo link porque nos queda poquito. Ellos se vieron beneficiados de todo esto, ¿ya? Porque claro, al independizarse tenían mayores mercados, tenían mayor poder político, podían organizar el país según sus intereses, los criollos. Pero a diferencia de ellos, los mestizos, los indígenas y los esclavos negros no se vieron beneficiados. ¿Por qué no se vieron beneficiados con toda esta independencia? Porque su vida siguió siendo la misma, como yo les explicaba. El esclavo siguió siendo esclavo, ¿ya? Estando con la corona española y ahora con este nuevo país, siguió siendo esclavo, no cambió su vida. El mestizo siguió siendo tratado como mestizo, ¿ya? Con diferencia, obviamente, era tratado distinto. En este caso, el indígena siguió siendo tratado como indígena, ¿ya? Siguieron quitándole sus territorios. Entonces, finalmente,
Los únicos que se vieron beneficiados con toda esta independencia fueron los criollos, la élite gobernante, mientras que todo el otro pueblo, el bajo pueblo, podríamos decir, las clases populares, ¿ya? Donde están los mestizos, los indígenas y los esclavos negros, no se vieron beneficiados porque su vida siguió igual. No sé si se entiende eso. O sea, cambiaron los mestizos y los indígenas y los clavos negros no cambiaron. Exacto. Entonces, por eso su vida no se vio beneficiada, porque siguió igual, ¿ya? La Ya. única vida que cambió, podríamos decir, fue la vida de los criollos, que ellos fueron los que movilizaron toda esta independencia, ¿ya? Pero finalmente las otras personas, las otras masas populares, nunca supieron lo que estaba pasando y después fueron incluidas, más tarde. Entonces, eso fue lo que pasó en este primer momento, chiquillo. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos desafíos que van a tener que enfrentar esta nueva elite gobernante, estos criollos que empezaron a gobernar este nuevo país, si lo aplicamos en el caso de Chile. Entonces, hay muchas cosas con las cuales tenían que lidiar, cómo organizar algo. Por ejemplo, cuando llegamos a una casa nueva, cuando hay que organizar una casa nueva, existen distintas visiones de cómo organizarla, ¿cierto? No, el sillón tiene que ir acá, esto tiene que ir acá, la tele va a ir acá, y así sucesivamente. Y llega la otra persona y dice, no, yo creo que esto vaya acá, acá y acá. Entonces, siempre cuando hay que organizar algo nuevo, hay distintas visiones de cómo hacerlo. O no sé, por ejemplo, cuando estamos en clase y el profesor le dicen, ya, organícese en grupo. Todos piensan distinto, algunos quieren con otras personas, otros con otro grupo, otros con otro grupo. Siempre van a haber diferencias en cómo organizarse. Y si eso lo aplicamos a nivel país, es mucho más grande, porque cuando los criollos empezaron a gobernar el país, a tener que organizar este nuevo país, van a haber muchas diferencias, porque todos van a querer organizar el país de una forma distinta. Algunos van a querer A, otros van a querer B, otros C, otros D, y así sucesivamente. Van a haber muchas diferencias políticas de cómo organizar este país, este nuevo país. Y es así que quiero dar paso. Quedan 6 minutos, chiquillos. Nos quedan 3 cosas por ver, muy pequeñas. Entonces, si es que se llegase a cerrar, vuelven a ingresar, hacemos el cierre, les explico lo que se va a venir más adelante, y ahí terminamos, ¿ya? Y es así que quiero dar paso a lo que vamos a ver esta clase muy brevemente, muy poco, y lo que vamos a profundizar ya la clase de la próxima semana, que es cómo se conforma la República de Chile. Ya, Chile logró su independencia, ¿cierto? Los otros países latinoamericanos igual. Entonces, ¿cómo va a organizar Chile este nuevo país? Y eso es lo que vamos a ver. Ya, y ahí está el objetivo de la clase. Por ejemplo, si lo llevamos a la actualidad, en la actualidad existen distintas formas en cómo las personas quieren organizar el país. Ese cuestionamiento de cómo organizar el país, esa diferencia, no es solamente del siglo XIX, sino que siempre está presente en la vida, en nuestro país, en el territorio. Por ejemplo, hay algunas personas, y ahí coloqué a diferentes personas, por ejemplo, los estudiantes que quieren un cierto país, ¿cierto? Quieren, no sé, educación gratuita, educación de calidad, y yo sé que quizás muchos de ustedes comparten eso. También hay otras personas, podríamos integrar a los indígenas, que piensan otra forma de organizar el país. Ellos piden autonomía, ellos piden mayor independencia en lo que realizan, reconocimiento por parte del Estado de Chile. Pero hay otras familias, hay otras personas, ya incluí en el cuadrito de más abajo, en el círculo de más abajo, que piden un gobierno más igualitario, más justo, ¿ya? Que piden un gobierno que se haga más presente en la vida de las personas y que no esté tan alejado. Pero también está el Congreso, que tiene otra forma de ver el país y de querer organizarlo. Y así sucesivamente se van sumando más personas, más actores, más instituciones, en donde cada uno tiene una forma distinta de ver de cómo organizar este país. Entonces, esta pregunta de cómo organizamos el país, cómo lo hacemos para poder llegar a todas partes y poder atender a todas las necesidades, demandas que tiene la gente, no es solamente algo del siglo XIX, sino que también sigue muy vigente en la actualidad. Entonces, por eso es importante entender
Aquí doy paso a lo siguiente y creo que va a faltar tiempo. Nos queda esto y eso, pero eso es lo importante. Lo otro lo doy una pincelada, solamente para que lo tengan en consideración. Es así que en esta nueva República de Chile, que ya es independiente, ¿cierto? Ya no está con la corona española, tiene su territorio, tiene su gente, van a empezar a cuestionarse el cómo gobernar este país. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo lo gobernamos? ¿Qué leyes creamos? ¿Qué cosas son buenas y qué cosas son malas? Entonces, como dice ahí, tras la independencia, la élite local, los criollos, los que estaban gobernando, intentó imponer una forma de Estado, una forma de gobernar, ¿ya? Pero a muchas personas no les pareció correcto esa forma de gobernar, porque ellos empezaron con un gobierno más autoritario, ¿ya? Y ahí es donde sale la figura de O'Higgins, ¿ya? Les voy a dar una serie para que lo puedan ver y lo puedan entender mejor. Ahí O'Higgins es donde sale y empieza a gobernar el país, ¿ya? Quizás muchos lo han oído. Empieza a gobernar el país, pero se empieza a cuestionar la forma en que él gobierna el país, porque algunos dicen, él es muy autoritario. ¿Qué quiere decir autoritario? Ocupa mucho poder, ¿ya? Concentra el poder solamente en él y no lo divide. No lo divide en los ideales liberales, que es que haya un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Prácticamente está siendo un dictador, algunos dicen. Entonces se va a cuestionar mucho el poder de O'Higgins, ¿ya? Y algunos van a decir, ¿saben qué? No, no me gusta esta forma de gobernar y queremos que la cambien. Pero no va a ser una sola persona, se van a sumar muchas personas que van a pedir eso. Y es así como Higgins termina yéndose al exilio, termina yéndose a Perú, a otro país, porque de acá de Chile no querían que él siguiera gobernando. Entonces, en ese conflicto muy grande que se da, de no existir un consenso, ¿a qué me refiero con consenso? Con acuerdos de cómo gobernar el país, porque todos pensaban distinto, habían distintas ideas dando vuelta, y las críticas que tenía O'Higgins, van a empezar a organizarse distintas visiones sobre el país. Y nos queda un minuto. Y eso es lo que vamos a ver cuando vuelvan a ingresar al mismo link, vamos a ver eso, lo que nos queda pendiente. Pero es así como algunos van a promover otra forma de organizar el país. Van a decir, no, ¿saben qué? Tenemos que organizar el país de esta forma. Otros van a decir, no, de esta forma. Y así se van a generar distintas diferencias de cómo organizar este país. Por ejemplo, algunos van a decir, y voy a dar paso acá a lo otro, no sé si hasta ese momento, chiquillos, se entiende, porque hice un breve resumen de todo lo que vimos y ahora lo que vamos a comenzar a ver de aquí, esta clase a la otra. ¿Tienen dudas? ¿No? Están silenciosos. Ya nos queda un minuto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya como nos queda un minuto, me pone muy ansiosa que en cualquier momento se puede cortar. Lo voy a cortar ahora y vuelven a ingresar al mismo link. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quedaría por ver? Si vuelven a ingresar, nos quedaría por ver solamente esto. Pero no vamos a ver uno por uno, sino que se los voy a explicar muy generalmente y ya la otra clase lo vamos a ver a profundidad. ¿Ya? Y ahí le voy a explicar un poquito de qué va a tratar la actividad. Entonces ahora lo voy a cerrar y vuelven a ingresar al mismo link, ¿ya? Y ahí nos vamos a demorar unos 3, 5 minutos, no más que eso, ¿ya? Así que ahí nos vemos. Voy a cerrarlo y vuelven a entrar.